Y yo me ponía a pensar en los bordes. O sea, los bordes para los sentidos parecen cosas que separan a los elementos, cuando en realidad los bordes son precisamente el lugar donde interactúan las cosas. Por ende, las cosas están como pegadas en realidad. Y en nuestro intento por querer explicar, a veces fragmentamos estas cosas y dejamos de lado las relaciones. Cuando las relaciones son esenciales, ¿no? Es interesante lo que dices, como el contexto, los contextos establecen relaciones precisamente y modifican, entre comillas, la esencia de los objetos que están interactuando. Es más dinámico en realidad. Efectivamente, bajo este tipo de concepciones, si modificas en una relación, por ejemplo, dejando intocado uno de los elementos, pero el otro elemento o parte de la relación en realidad es modificado, obviamente eso implica que los elementos van a cambiar, digamos, de la relación. La relación es constitutiva y efectivamente en ese sentido define. Quería decir algo sobre el tema de los bordes, pero bueno, se me dio la idea, pero una de las cosas interesantes de la noción de borde, de límite, es la ambigüedad también de su posición, porque el límite, si te das cuenta, es siempre lo que está, el límite está fuera o está dentro de algo. Aunque el límite está en esa situación de umbral que de alguna manera permite trazar la identidad de algo sin estar dentro y sin estar del todo fuera, ¿no? Es un momento de indefinición, pero bueno, eso lo dejo ahí. Es interesante eso de los bordes porque incluso cuando entras a esto de los ya fractales, al aspecto atómico de las cosas, llegas a esa idea ya medio metafísica de que es infinito, ¿no es cierto? O sea, nunca hay un borde definido. Si ves un mapa desde el Google Earth, ves el borde, pero te acercas más y encuentras otro tipo de borde, y luego entras más y encuentras otro tipo de borde y otro tipo de relación y otro tipo de elementos que están constituidos dentro de ese borde que desde lejos se ve de una forma, pero desde más cerca, entre comillas, desde más cerca, porque no sé lo que es cerca desde esta perspectiva, sigues penetrando, sigues penetrando, sigues penetrando, ¿no? Y con los instrumentos tecnológicos que hemos ido creando actualmente, los microscopios electrónicos, etcétera, etcétera, estos experimentos cuánticos que se realizan en los cuales las partículas, o sea, ya no tienen materia, en realidad. El borde se pierde, ¿no? El borde puede dar lugar a infinitud de interacciones que se dan en la realidad. O sea, sé que ya es un poco más metafísico, tal vez ontológico lo que estoy hablando, pero creo que tiene mucho que ver con esto del borde y las relaciones, ¿no? En ese sentido, tal vez, un poco jugando con las palabras, podríamos decir que la imposición del borde o la definición del borde está muy vinculado con el poder. O sea, finalmente es un acto de decisión en el sentido amplio, imponer o que se constituyan los límites de algo. Límites no en tanto limitación de posibilidades, límites en tanto justamente su borde, donde termina y empieza algo, ¿no? Que queda fuera y que queda dentro. E históricamente los bordes más conocidos que tenemos son los bordes de la cartografía política, por ejemplo, ¿no? Y justamente esos definen exclusiones e inclusiones, relaciones de pertenencia. O sea, el límite es eso, establece relaciones de pertenencia y de exclusión. Y eso está muy vinculado también al poder, o sea, dónde termina y dónde comienza algo y a partir de dónde puedes decir que algo no pertenece y algo sí pertenece y se define por la interioridad. Pensar los límites de una cultura, ya no pasemos a lo físico, los bordes de una cultura. ¿Dónde empieza y dónde termina una cultura? No es que sea algo absolutamente ambiguo, o sea, se puede responder, pero hay que ver la historia de la respuesta. ¿Por qué en cierto momento los bordes se ponen donde se ponen? ¿No? Y eso implica cosas tremendas, porque generalmente lo que está al interior termina siendo objeto de una homogenización, la homogenización de la identidad, volviendo a lo que hablamos ahora. Y lo que queda por fuera termina siendo fruto de otra homogenización, la homogenización de lo aterrador, de lo externo, de la amenaza. Entonces ahí se pueden vincular y se pueden anudar en base a esa metáfora, que no es solo una metáfora, ¿no? Pero en base a eso varias problemáticas.